Bueno, usted me dice, ¿comienzo? Bueno, primero agradecer la invitación al equipo de respiratorio de la escuela, ¿cierto? Para mí siempre es un placer estar entre amigos y entre exalumnos, alumnos, colegas, ¿cierto? Y futuros colegas que también están aquí, están en nuestros cursos, ¿cierto? Nuestros alumnos de patología médico-quirúrgica están acá. Eh, eh, no forzados, pero estimulados Y los de para que Respi también, hay muchos de cuarto. también. Así que le damos las gracias por estar y yo voy a comenzar con mi ponencia, entonces que son principios de cirugía perioperatoria desde el punto de vista más biomédico, y cuáles son los factores de riesgo en paciente quirúrgico en particular, particularmente los de alto riesgo y lo que se entiende por el concepto de optimización, ¿cierto?, perioperatoria o hemodinámica perioperatoria. A modo de introducción, ¿cierto? Tenemos los contenidos que vamos a revisar en esta ponencia, un prolegómeno breve, ¿cierto? Algunas definiciones importantes, la evaluación de riesgo en cirugía no cardíaca, evaluación de riesgo de eventos cardíacos en cirugía no cardíaca, luego optimización respiratoria y finalmente algunas conclusiones relevantes para que nos llevemos en la mente para dar paso a la presentación de la profesora Daniela Díaz. Entonces, a modo de prolegómeno, les puedo contar que cuando un paciente se somete a una cirugía, este es un trauma, y este trauma, ¿cierto?, genera un daño tisular local, ¿sí? Este daño tisular local va a generar una respuesta proinflamatoria, va a haber una respuesta inflamatoria normal en busca de una futura regeneración o reparación tisular. Por lo tanto, es esperable, ¿cierto?, que haya esta respuesta local. Ahora, si ustedes se fijan aquí, al mismo tiempo que hay una respuesta local derivada de la cirugía, también esta cirugía genera una respuesta sistémica. Entonces, esta respuesta sistémica se va a componer de dos ejes principales. Un eje que es el eje HPA, que es hipotálamo pituitario adrenal, en el cual el hipotálamo libera, ¿cierto?, CRH, hormona liberadora de corticotrofina, la pituitaria responde liberando ACTH, esta ACTH impacta, ¿cierto?, tiene receptores en la corteza suprarrenal y se libera cortisol, una hormona fundamental, muy, muy importante, tanto en el estrés crónico como en el estrés agudo, reguladora, ¿cierto?, de los ciclos de luz, y este cortisol va a tener varios efectos, como que podemos ver en este punto, ¿cierto? A la derecha. Vamos a tener por una parte glucogenólisis, ¿cierto? Gluconeogénesis, lipólisis y proteólisis. Existe un efecto catabólico general, y este efecto catabólico, ¿cierto?, va a determinar un aumento de la tasa metabólica y por lo tanto un aumento del consumo de oxígeno. Por otra parte, acá se activa también el eje simpático adrenomedular, SAM, ¿cierto? Axis, que también responde a CRH, pero en otra estructura, en el locus coeruleus, ¿cierto? Ahí a nivel troncocefálico, que activa el sistema simpático y neurona, ¿cierto?, preganglionar, se activa sinapsis en médula suprarrenal, y se libera epinefrina y norepinefrina, que potencia mucho más los efectos del cortisol. Entonces, a la larga vamos a tener una tremenda actividad catabólica, ¿cierto? Una actividad eh, hiperglicemiante, ¿cierto?, para poder tener sustrato, y eso lleva de la mano un aumento importantísimo del consumo de oxígeno. Es decir, un paciente que es sometido a cirugía, ¿cierto?, aumenta su consumo de oxígeno. Es su gran carrera, su gran maratón, esta cirugía. Si es un paciente que se somete a una cirugía compleja, con mayor razón. Algunas definiciones previas: riesgo quirúrgico, expresión global del riesgo que corre el paciente, ¿cierto?, que va a ser operado frente a múltiples situaciones o contingencias relacionadas con el acto quirúrgico, pero no solo con la cirugía en sí, sino con la anestesia, el medio donde actúa, donde se genera, etc. El segundo concepto es el paciente quirúrgico de alto riesgo. Esto es importantísimo que podamos definirlo, y vamos a ver dos visiones distintas. Una es la definición de la Sociedad de Anestesiología de Chile, que define el paciente de alto riesgo quirúrgico como un paciente de alto riesgo, aquel que tiene uno o más de los siguientes criterios, ¿cierto? Son criterios están dados por la ASA, ¿cierto? El Colegio Americano la Sociedad Americana de Anestesiología, por ejemplo. Enfermedad cardiorrespiratoria severa, gastrectomía o esofagestomía, duración quirúrgica mayor a 8 horas, trauma severo, sangrado masivo, está hablando de un sangrado importantísimo, edad mayor a 60 años, presencia de shock, componente séptico o ventilación mecánica invasiva, ¿cierto?, mayor de 48 horas. Esa es la definición de la Sociedad Chilena de Anestesiología. Pero por otra parte, hay otra definición que es más operacional, que es la de Voigt, ¿cierto?, del 2005, que dice que un paciente quirúrgico de alto riesgo es un paciente con riesgo de morir mayor al 5% en el acto quirúrgico, o 2 veces el riesgo de la población general para una misma cirugía.
Estas son dos definiciones bien diferentes. Una que es por criterios y otra que es por probabilidad de muerte, ¿cierto? Pero ambas, no hay una definición única global, ambas se utilizan bastante, ¿sí? Como tercera definición, quiero hablar del paciente de muy alto riesgo quirúrgico, y este paciente básicamente que tiene un riesgo de mortalidad mayor al 20%, y es el que más se beneficia con una metodología que se llama optimización hemodinámica perioperatoria. Bueno, ¿qué es la optimización hemodinámica perioperatoria? Hay muchas definiciones también de este concepto. El concepto partió, ¿cierto?, desde acá con Shoemaker, ¿cierto?, que fue el primero que habla de que es lograr una capacidad de entrega de oxígeno supranormal, entendiendo que hay una disminución en la capacidad de entrega por el trauma y hay un aumento en la demanda de oxígeno, ¿ya? Ahora, ¿cómo personalizan esto Shoemaker en el 88? A través del índice cardíaco. Recordad que el índice cardíaco, el gasto cardíaco relacionado con la superficie corporal, el transporte de oxígeno, que se llama DO, y el consumo de oxígeno. O sea, hay tres conceptos aquí: índice cardíaco, transporte de oxígeno y consumo de oxígeno. Ahora, esta definición se ha abierto en el tiempo. Otra definición son, como por ejemplo, optimización de la comorbilidad en el paciente, el control de las otras patologías, mejora los protocolos de recuperación postquirúrgica. Esta es mucho más amplia, ¿eh? O sea, todo mecanismo que mejore, ¿cierto?, la recuperación postquirúrgica. Y este que está, la número 3, que es la más amplia y la más aceptada, son estrategias de control de volumen. Ojo, de volumen circulante, por supuesto, mediante la monitorización del índice cardíaco, el gasto cardíaco y o el volumen sistólico. Es decir, esta optimización perioperatoria se basa en conceptos fisiológicos para poder llevarse a cabo. Un cuarto concepto, el DO, que es la capacidad de transporte, entendida como entrega de oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Y depende de dos factores: del contenido de oxígeno, la KO2, ¿cierto?, y de la concentración de hemoglobina. Y por otra parte, ahí está la fórmula para calcularlo. Y finalmente, la saturación venosa mixta, que se obtiene con cateterización pulmonar, ¿cierto? Y es donde vemos básicamente, en términos conceptuales, cuánta cantidad de oxígeno no es extraída por los tejidos. Es decir, cuánto es el oxígeno que no se ocupa, que es un 75% más o menos, ¿sí? Bueno, dicho ya estos conceptos generales, vamos a la evaluación del riesgo en cirugía de tipo no cardíaco. La ASA, la Sociedad Americana de Anestesiología, ¿cierto?, tiene una escala, que es la que tenemos acá como tabla número 5, y evalúa el riesgo general, en general en cualquier tipo de cirugía, ¿ya? Es un sistema sencillo, que no considera edad ni tipo de cirugía, no necesita mayor recurso, y es un gran predictor de mortalidad. Acá en esta clasificación de la ASA tenemos 6 clases, de la 1 a la 5, y la E, que fue la última que se incorporó en el 2017. ¿Ya? Esta clasificación 1 nos habla de un paciente que está saludable, con un riesgo de mortalidad ante un evento quirúrgico general de 0,1%, enfermedad sistémica leve, con no limitaciones funcionales, 0,7% de riesgo de mortalidad, una enfermedad sistémica severa, ¿cierto?, con limitación funcional, ¿cierto?, de tipo fija, ¿cierto?, de 3,5%, una enfermedad sistémica severa en la cual hay amenaza constante, vital, ¿cierto?, 18,3% de riesgo de mortalidad, y finalmente un paciente que está que es moribundo, dice que es cierto, que tiene amenaza de sobrevida de 24 horas, ¿sí?, no va a vivir más de 24 horas con o sin cirugía, que tiene un riesgo de morir del 93,3%. Como ustedes pueden ver, las clases van aumentando el riesgo de mortalidad a medida que aumenta el número, y la E, que es una cirugía de emergencia, ¿cierto?, que también tiene un riesgo muy alto, pero aún no se ha estimado porque depende de la naturaleza del trauma de emergencia. Ahora, ¿quién es un paciente de alto riesgo? Porque acabamos de ver, ¿cierto?, la clasificación de qué riesgo tiene. Pero ¿quién es un paciente de alto riesgo? Un paciente que, y otra vez vamos a Boyd, el 2005, ¿cierto?, está en el protocolo de la ASA, esto que estoy leyendo, un paciente que tiene una enfermedad cardiorrespiratoria severa, infarto por miocardio, EPOC, ojo, EPOC, o stroke, ¿cierto?, ACV, un paciente que tiene una enfermedad vascular en estadio terminal que involucre a la aorta, un paciente mayor de 70 años, ¿cierto?, con limitaciones fisiológicas de su reserva fisiológica en uno o más órganos vitales, o sea, daño multiorgánico previo, paciente con cirugía de carcinoma, una cirugía extensiva de carcinoma, un paciente con una catástrofe abdominal aguda, con inestabilidad hemodinámica, ¿cierto?, como en el caso de una peritonitis, una víscera hueca perforada, ¿cierto?, una pancreatitis, un paciente con una hemorragia masiva mayor a 8 unidades, ¿cierto?, paciente séptico, esto ya lo habíamos visto en parte, y un paciente que tiene cultivos positivos, ¿cierto?, un paciente con signos de falla respiratoria, una presión arterial de oxígeno que es menor a 8 kilopascales, que son 60 milímetros de mercurio, con una FiO2 de 0,4, 40%, o con ventilación mecánica por más de 48 horas, invasiva, ¿sí? Y un paciente con falla renal aguda, con una urea mayor a 20 milimoles litro, que son 120 miligramos por decilitro, o una creatinina
mayor a 260 milimoles, que son mayor a 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras formas, además de las que yo ya les he mostrado, tengo para evaluar el riesgo perioperatorio en un paciente? Older y colaboradores, ¿cierto? Por allá por el 93 realizaron un estudio con CPET, o sea, con pruebas de evaluación cardiopulmonar preoperatorio para definir el límite inferior anaeróbico, o sea, un límite en el umbral anaeróbico, estamos en los años 90, que permitiera determinar el riesgo de mortalidad. Si ustedes se fijan aquí, hay un límite que es bastante claro. Si el límite, el umbral anaeróbico es menor a 11 ml minuto kilogramo, ¿cierto? En el número de 55 pacientes en el estudio de Holder, ¿cierto? Hubo 10 muertes que constituyen el 18, que daba más o menos 18% de mortalidad. Pero si el umbral anaeróbico es más alto, mayor o igual a 11, que fueron 132 pacientes de su grupo de estudio, ¿cierto? Hubo una muerte, da un riesgo de 0,8. Es decir, un umbral anaeróbico más alto, ¿cierto? Tiende a disminuir la probabilidad de mortalidad. ¿Qué es lo interesante aquí? Que hubo que hacer una prueba CPET que se hizo en el preoperatorio, por supuesto, ¿cierto? Y son pruebas que realizamos nosotros los kinesiólogos. Otra forma de evaluación es a través de los MET, ¿cierto? Más o menos se consigue que 4 MET equivalen a un umbral anaeróbico mayor a 10, asumiendo haciendo la relación entre MET y el límite de 11 del trabajo anterior de Aldous, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto?, que un paciente con 4 MET más o menos tendría un poquito más de 10 ml minuto por kilogramo minuto, por lo tanto sería un paciente que estaría en el segundo grupo, ¿cierto?, que el grupo más seguro. Aquí hay algunas actividades con relación a los MET, caminar libremente, correr, ¿cierto?, o tener ya un trabajo más fuerte en relación a los MET. Este es un trabajo de Zamburi, ¿cierto?, del año 2007. Ahora, ¿cómo? Hay algo súper interesante que nos va a ocurrir y les va a ocurrir cuando trabajen en la parte quirúrgica, que es que pueden haber eventos cardiovasculares en cirugía no cardíaca. O sea, una cirugía de tórax, por ejemplo, una cirugía abdominal, un evento cardíaco en la cirugía, o después de la cirugía, en el perioperatorio. Entonces, hay que ver cómo se evalúa el riesgo de evento cardíaco en cirugía no cardíaca. Primero, decir que el infarto del miocardio y la muerte cardíaca son eventos frecuentes en cirugía no cardíaca. Su incidencia varía entre el 1 al 5%. La isquemia perioperatoria se asocia a eventos postoperatorios, o sea, si hay isquemia miocárdica en el tiempo perioperatorio, puede tener una muerte, ¿cierto?, en el postoperatorio tardío. Muerte, infarto de miocardio, angina inestable, insuficiencia cardíaca congestiva, o incluso la presencia de alguna arritmia. Y cerca del 25% de los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca presentan algún nivel de isquemia, de enfermedad coronaria isquémica subdiagnosticada. Entonces, si un cuarto de los pacientes tiene algún componente de esta patología, el riesgo es mucho más alto. Entonces, es fundamental evaluar el riesgo cardiovascular, ¿cierto?, de un evento cardíaco en pacientes con cirugía no cardíaca. Ahora, en esta pirámide vemos cómo el 24% de los pacientes que se someten a cirugía no cardíaca tiene elevación de troponina, ¿cierto?, especialmente pacientes de alto riesgo, insisto. El 2,6 de infarto del miocardio y el 1,8 de muerte, ¿cierto?, de causa cardíaca. Ahora, los factores clásicos de enfermedad coronaria, como lo son el tabaquismo, la hipertensión arterial, la edad, el sexo masculino, la colesterolemia, estilo de vida, no son los mismos factores de riesgo que se asocian a un evento coronario en el perioperatorio. En el perioperatorio tenemos otros factores de riesgo que los revisamos acá en esta tabla de Lee, que también es del Colegio Americano de Anestesiología, que es el índice de riesgo cardíaco revisado. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que son distintos a los de enfermedad coronaria? Primero, una creatinina mayor o igual a 2 miligramos por decilitro. Ese es el primer factor. Segundo, presencia de insuficiencia cardíaca o un componente de insuficiencia cardíaca. Tercero, diabetes mellitus insulino requiriente. Cuarto, una cirugía intratorácica, o sea, intratorácica, intraabdominal o suprainguinal, o, ¿cierto?, presencia de una cirugía cercana. Cuarto, historia de accidente cerebrovascular o una crisis isquémica transitoria, un TIA. Y finalmente, enfermedad isquémica cardíaca. Si se fijan, estos factores de riesgo que vemos en esta tabla de Lee son distintos a los clásicos eventos coronarios, los factores de riesgo coronario de la población general. Entonces, hay que considerarlo. Ahora, con este índice podemos, ¿cierto?, determinar cuáles pacientes necesitarán un estudio no invasivo preoperatorio, porque van a haber pacientes de más riesgo que otros, más riesgo de evento coronario en el acto quirúrgico, ¿cierto? Tenemos que determinar el riesgo, y por lo tanto ahora aquí vemos en este cuadro, ¿cierto?, el número de factores de riesgo, de 0 a 4 y a más de 4, y el porcentaje de complicaciones futuras. Como ustedes pueden ver, es evidente que mientras más factores de riesgo tenga, el riesgo de complicaciones es mayor, y esas complicaciones pueden ir desde un infarto del miocardio hasta un stroke, ¿cierto?, una descompensación, un cuadro séptico, etc. Esto está estudiado por Boerma el 2014, y como pueden ver, un paciente que tiene 0 factor de riesgo tiene un 1% de probabilidad de complicaciones,
y uno que tiene más de 4 solamente tiene más de cerca de un 32%. Entonces, el espectro varía mucho en relación a la cantidad de factores de riesgo que tenga. Ahora, este estudio no invasivo, ¿cuál va a ser? Este estudio no invasivo va a ser básicamente, o lo ideal es que sea una prueba incremental, ¿verdad? Un CPET, ¿cierto? Que son también realizadas por nosotros, ¿cierto? Por los tecnólogos médicos, depende del centro donde estén trabajando. Bueno, ¿qué hay que considerar ahora? Lo que hablábamos recién, que era la optimización perioperatoria. ¿Qué era esto? Dijimos que había varias definiciones, pero era una estrategia de control de volumen, cierto circulante, mediante la monitorización. ¿Monitorización de qué? De ciertos valores fisiológicos, como pueden ser el gasto cardíaco, son los más estudiados, ¿cierto? El índice cardíaco, el volumen sistólico. ¿Para qué? Para lograr un aporte de oxígeno en este trauma, que es la cirugía, de tal forma que el paciente no tenga, ¿cierto?, complicaciones futuras. Ahora, el paciente, ¿cierto?, que es intervenido, el paciente de alto riesgo intervenido quirúrgicamente, tiene hipoperfusión tisular, tiende a la hipoperfusión tisular. Y este factor es el más importante para desarrollar una disfunción orgánica o multiorgánica, es decir, aumenta el riesgo de mortalidad. Los pacientes con alto riesgo quirúrgico sufren hipoperfusión esplácnica. ¿Qué es esplácnica? En las vísceras abdominales, ¿cierto? Las vísceras, y por lo tanto cuando el peso pasa, se rompe la barrera epitelial intestinal, lo que genera que pasen endotoxinas al torrente sanguíneo, aumentando un fenómeno inflamatorio, favoreciendo la aparición de una complicación y aumentando la probabilidad de mortalidad. El 60% de los pacientes sometidos a cirugía mayor tiene, ¿cierto?, algún tipo de nivel de hipoperfusión esplácnica. Entonces estamos hablando de un paciente que es extremadamente riesgoso, de alto riesgo, en una cirugía compleja. Lo otro es fundamental la evaluación. Y por eso esta técnica de optimización perioperatoria es una técnica que permite disminuir el riesgo tanto en el pre, en el intraoperatorio y en el postoperatorio temprano. En el 1985, Schultz y colaboradores hacen un estudio donde disminuyen la mortalidad de un 29 a un 2,9% en la fractura de cadera con el uso de CAP. ¿Qué es CAP? Un catéter en la arteria pulmonar. Y esto permite conocer, ¿cierto?, la saturación venosa mixta, que lo veíamos antes. Entonces, en el pabellón van a ir viendo, van a ir monitorizando la saturación venosa mixta para poder inferir cuánto oxígeno está siendo extraído por los tejidos periféricos. Este trabajo es el trabajo clásico que van a encontrar siempre cuando vean optimización perioperatoria, que es el de Shoemaker, ¿cierto?, del 88, que habla de una deuda de oxígeno, que es una incapacidad para aumentar el transporte de oxígeno, es el DO, ¿cierto?, el transporte de la entrega, que sea para satisfacer las necesidades tisulares durante el periodo perioperatorio. Miren, esto es muy interesante. La magnitud de la hipoperfusión se relaciona con complicaciones y muerte. O sea, mientras mayor es la hipoperfusión, mayor es la magnitud, la posibilidad de complicación y muerte, hasta días después de la cirugía, incluso cuando ya se había revertido esta deuda. Es decir, la sola presencia de hipoperfusión durante el acto quirúrgico favorece la aparición de complicaciones a los días después. Si tú la reviertes, pero hubo hipoxia, de todas maneras, ¿cierto?, hay más riesgo. Ahora, eso hace evidente que no tiene que haber hipoxia durante el periodo perioperatorio. Y para que no haya hipoxia se tienen que tomar medidas para que esto no ocurra, porque aumenta el riesgo. Estas medidas pueden ser el uso de fluidos, que son sueros, principalmente cristaloides, del tipo cristaloide, y dobutamina, que es un fármaco, ¿cierto?, un agonista beta no selectivo, beta 1 y beta 2, que tiene un efecto cronótropo positivo e inótropo positivo, ¿sí? Cuando se utilizan estos lo que hizo Shoemaker cuando hizo este estudio, ¿cierto?, redujo la mortalidad de un 33 a un 4%, así como también la morbilidad y el tiempo de hospitalización. O sea, fue un trabajo súper eficiente. Es muy discutido, pero en general la mortalidad bajó con este uso, este concepto de, ¿cierto?, optimización hemodinámica en ese paper, ¿cierto?, perioperatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos este gráfica de Kirov del 2010, en donde dice, bueno, tenemos ¿cierto?, el consumo de oxígeno, que va a estar aumentado en un fenómeno quirúrgico, y también van a haber efectos en microcirculación derivados del trauma quirúrgico. Por lo tanto, hay que optimizar el consumo de oxígeno. Entonces, aquí la optimización hemodinámica perioperatoria lo que hace es regular o el consumo o la distribución de oxígeno, el transporte, ¿sí? Ahora, generalmente, lo que primero se busca regular, en todos los trabajos aparece así, es el transporte, el DO2, que está aquí, ¿cierto? Y este depende de qué, o determina, ¿cierto?, el contenido de oxígeno, la KO2, ¿cierto?, y la concentración de hemoglobina, está determinado por eso, y eso nos va a dar un performance cardiovascular, ¿cierto?, que básicamente va a ser, ¿cuál es el outcome aquí? El gasto cardíaco, ¿cierto?, que está compuesto por un componente de contractilidad o inotropismo, precarga y poscarga. Es decir, este fenómeno que está en color, esta barra en negro aquí, que regula, ¿cierto?, que es la técnica, va a actuar sobre dos variables. Va a tratar de optimizar el consumo y la distribución de este oxígeno.
Por lo tanto, ahora miren, ¿cuáles son los criterios de alto riesgo quirúrgico en pacientes con optimización hemodinámica perioperatoria? Hay factores relacionados al paciente y relacionados a la cirugía. Esto ya lo hemos revisado. Enfermedad cardíaca, mayor de 70 años, pérdida masiva de sangre, mayor a 2,5 litros, sepsis, etc. Son los relacionados al paciente. Y los relacionados a la cirugía no cardíaca de carcinoma, por ejemplo, una cirugía mayor, ¿cierto? Como de aorta, aneurisma aórtico, por ejemplo, una cirugía prolongada mayor de 2 horas, o una cirugía de emergencia. Son los factores que van a influir. Ahora, ¿cómo interactúan estos factores? Estos factores no van a determinar que para poder tener esta optimización perioperatoria, que en fondo es monitoreo, vamos a tener que monitorizar, los médicos monitorizarán con diferentes estrategias. Hay desde no invasivas hasta ampliamente invasivas, ¿sí? En función de el nivel que tenga, del 1 al 5. Obviamente las no invasivas son electrocardiograma, saturación de oxígeno, acá con un capnógrafo, ¿cierto? CO2 exhalado. Podemos tener después un catéter venoso central, ¿cierto? Acá tenemos esta que está aquí, la clase 3, es una forma de estudiar el gasto cardíaco, esta, ¿cierto? La dilución de litio. Tenemos otras que son ya dice, análisis continuo de SCBO2, es la saturación de la vena cava, ¿ya? Que es una alternativa a el uso de catéter de la arteria pulmonar, es una alternativa. Y finalmente, en el nivel 5, donde hay mayor nivel de control, ahí a través de un catéter de la arteria pulmonar se analiza, ¿cierto?, continuo en la saturación venosa mixta. Es decir, una de las claves para esta optimización perioperatoria es el control, el manejo, el monitoreo con diferentes variables en función del nivel de riesgo. Si el paciente tiene un riesgo alto, ¿cierto? Acá, alto. El paciente tiene un riesgo alto y, espera un momento, ¿sí? ¿Se ve el cursor ahí? ¿Sí? ¿Sí? Si el paciente tiene un riesgo alto y tiene la cirugía es de riesgo bajo, utilizar mínimamente invasivo o poco invasivo. Básicamente, la saturación en la vena cava con un catéter en la cava. Si la cirugía es de riesgo moderado y el paciente es de riesgo alto, menos invasivo, se pide ahí una monitorización continua de la saturación de la cava. Y si el paciente tiene riesgo alto, ¿cierto? Y la cirugía de riesgo alto, ya ahí se utilizaría un catéter de la arteria pulmonar para analizar de manera continua la saturación, ¿cierto?, en sangre venosa mixta. Es decir, como ustedes pueden ver, en función del riesgo quirúrgico, del riesgo de la cirugía, perdón, el riesgo del paciente, va a cambiar la forma de monitorizar a este paciente. Ahora, en este estudio de Sunderland del 2011, esta es una revisión de 32 estudios con un N casi 5.000 pacientes en total, se demuestra que hay una baja en la mortalidad, ¿ya? Y en posibilidad de falla multiorgánica postoperatoria. ¿Pero en qué paciente? Fíjense, aquí hay dos grupos. Uno que tiene una mortalidad estimada del 11 al 20% al lado izquierdo, y una que tiene una mortalidad cercana mayor al 20%. Ustedes se fijan aquí, el odds ratio de los pacientes que tienen la mortalidad del 11 al 20% no está claro, y por lo tanto el beneficio, fíjense en el valor, aquí el P, 0,38, por lo tanto es un beneficio menor, o sea, la evidencia no se muestra a favor de utilizar esta técnica, que es la optimización perioperatoria, ¿cierto?, en estos pacientes. Sin embargo, los pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad, mayor de 20%, fíjense abajo, el otro lado está en el rectángulo rojo, ¿cierto? Tenemos un P menor a 0,00001, y por lo tanto veríamos que esta baja en la mortalidad se da en el grupo en particular de mayor riesgo. Es decir, los pacientes que se someten a cirugía cardíaca más compleja y tienen mayor riesgo de mortalidad en la cirugía o complicaciones, requerirían este mecanismo de optimización perioperatoria. Ahora, ¿qué pasa si usamos optimización postoperatoria exclusiva? O sea, no durante en el intraquirúrgico, sino posterior a él, ¿sí? No ha mostrado beneficio, incluso ha mostrado efectos deleterios, ¿cierto? Esta monitorización y este uso de regulación de volumen, ¿cierto? Y también este uso de fármacos, ¿cierto?, como dobutamina, ha mostrado efectos deleterios. Se potencia la lipoperoxidación, es decir, hay un efecto de estrés oxidativo, porque estamos dando un exceso de oxígeno en un periodo que ya no lo requiere. Es decir, en general, la optimización perioperatoria dura todo intraquirúrgico y post, pero solamente post se han visto más efectos deleterios que beneficios, ¿ya? ¿Por qué mecanismo? Bien, por el mecanismo de estrés oxidativo, no vamos a hablar de eso en esta oportunidad,
¿cierto? Y aquí tenemos un esquema de Nature, de Science y colaboradores, donde muestra la señalización por diferentes, ¿cierto? Por diferentes especies reactivas de oxígeno y el daño potencial que pueden generar cuando no hay control de estas especies reactivas. Ahora, en términos de anestesiología dura, ¿cierto? Los anestesiólogos han cambiado un poco la forma, y los cirujanos la forma de abordar este tema de la optimización perioperatoria. Y ahora, hace ya varios años, más o menos unos 15 años, han decidido optimizar por objetivo. Ahora, la clave aquí es determinar cuál va a ser el objetivo. El objetivo va a ser los niveles de lactato sanguíneo, esto quiere decir que están monitorizando esto durante el periodo quirúrgico. Va a ser la saturación venosa mixta, va a ser el volumen sistólico, ¿cierto? Va a ser la diferencia arteriovenosa de dióxido de carbono. En general, lo más frecuente es normalizar o regular el volumen sistólico. ¿Y cómo lo calculan el volumen sistólico? Lo calculan a través de esta curva que está aquí, al lado izquierdo, que es la curva presión-tiempo. Acá vemos la presión, ¿cierto? Como varía entre sistólica y diastólica durante la cirugía. La diferencia sistólico-diastólica se llama presión de pulso, ¿cierto? O presión diferencial. Y a través de la presión de pulso estiman el volumen sistólico máximo. O sea, a través de una PP max calculan un SB max, ¿cierto? Un sistólico máximo. Y eso también les permite estimar la variación abajo de la volumen sistólico y la variación de la presión de pulso. De esta forma van a monitorizar, ¿cierto? Y lo que van a hacer ahora, en función de esta monitorización, es, miren esta curva, la curva de Starling, ¿verdad? Volumen sistólico y aquí volumen al final de diástole. Van a llevar a través de volumen, es decir, a través de fluidoterapia, ¿cierto? Van a llevar al paciente a un punto óptimo de la curva. Si ustedes se fijan en la primera parte, tenemos una mayor pendiente, por lo tanto hay un cambio en el volumen al final de diástole, o sea, un llenado mayor del ventrículo va a generar mayor eyección sistólica, mayor volumen eyectivo. En cambio, si estamos en la parte de la meseta de la curva, un gran cambio del volumen al final de diástole, es decir, un gran llenado ventricular, va a hacer que haya un mínimo cambio en el volumen sistólico. Entonces, los anestesiólogos tienen la tarea de, a través de la monitorización, en este caso del volumen sistólico, llevar al paciente a un punto óptimo, donde haya una mayor capacidad de respuesta ante un aumento, ¿cierto?, del volumen de llenado, de la precarga, ¿sí? Eso es algo que se hace en el intraquirúrgico, extremadamente complejo. Así se monitoriza. Ahora, en esta optimización dirigida por objetivos, ¿cierto? Como les digo, que se trata de normalizar la curva de Starling, que es lo que vimos recién. También acá hay otro estudio, que es el estudio de Rhodes, ¿cierto?, del 2010, en donde muestra dos grupos. El control, pacientes con complicaciones y sin complicaciones, fíjense ahí se ve la diferencia, o sea, hay una clara diferencia. Esto es una curva de Kaplan-Meier, ¿cierto?, de mortalidad. Aquí es cómo se van muriendo los pacientes. ¿Ven cómo la sobrevida va bajando? Se ve claramente una diferencia entre los dos grupos. O sea, los que tienen complicaciones llegan a 2000 días después de la cirugía y los otros llegan a 6000. Y cuando se hace cirugía con este grupo de tratamiento, con una optimización dirigida por objetivo, esta monitorización constante que yo les digo, y modificación en base a esta monitorización en tiempo real, se logra que la diferencia desaparezca. Es decir, aunque tengan complicaciones, el paciente igual tiene una sobrevida relativamente normal. ¿Ahí se cayó? ¿Sí? Sí, perdimos tu presentación. Ahí estoy. Espérame, está cargando. Ahí sí. Ahí estoy. ¿Sí? Ya, voy así. Entonces, finalmente, en este estudio de Lowe y colaboradores del 2011, que utilizan un método que se llama LeetCode, ¿no?, que es un estudio del gasto cardíaco en base a una dilución, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Es súper interesante este estudio porque utilizan dobutamina, como dije que es un beta no selectivo, ¿cierto?, un inótropo muy poderoso, y además terapia restrictiva de volumen. Es decir, aumenta la contractilidad cardíaca, pero disminuyen un poco en el volumen circulante. O sea, no es fluidoterapia, no mantienen la presión por volumen, sino que por actividad vascular. El outcome de ello es tener un transporte de oxígeno, un DO, mayor a 600 ml minuto metro cuadrado. Ese es el objetivo. Por eso que está guiado por el objetivo es ese. Siempre mantener una DO mayor a 600 ml minuto metro cuadrado. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos van a hacerlo mediante principalmente fármacos y menos a través de volumen. Por eso que se dice es restrictivo de volumen. Y en su trabajo encontraron, acá está en el rectángulo rojo, una disminución notable en las complicaciones de los pacientes, ¿sí o no? De un 20%, de un 41% en el control, hasta un 20%. O sea, bajaron la mitad el riesgo de complicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio general que impera ahora en medicina intensiva? Es maximizar los parámetros hemodinámicos relacionados con flujo, gasto cardíaco, volumen sistólico, ¿sí? Evitando los extremos de hipo o hipervolemia, que es el riesgo más grande, que tener hipervolemia, ¿cierto?, un exceso de volemización
que nos haga llegar al punto, a la cresta de la curva de volumen sistólico y volumen al final de diástole, ¿no? Donde no hay capacidad de respuesta. ¿Sí? Ahora, acá hay un ejemplo, solamente una imagen bien breve, un ejemplo del manejo. Aquí pueden ver optimización hemodinámica perioperatoria, ¿cierto? Evaluación de la distribución del oxígeno, ¿cierto? A través del gasto cardíaco, hemoglobina, saturación de oxígeno. Si el paciente, ¿cierto?, está fuera del rango normal, ver si está inadecuado el consumo de oxígeno. Ahí podemos ver una disfunción organoespecífica, ¿cierto? O una extracción neta de oxígeno, ¿dónde está el problema? O sea, intervenir ahí. Luego, si sigue esta alteración, si permanece, ¿cierto? Intentar normalizar el DO, ¿cierto? Que es el DO2, el transporte de oxígeno. Si se reevalúa y aún sigue, dice, intente optimizar el consumo de oxígeno. Es decir, primero siempre se parte por la distribución del oxígeno, y vimos que dependía de la KO2 y la hemoglobina, y después del consumo de oxígeno, que es más difícil, ¿eh? Hacerlo en el periodo, sobre todo, intraoperatorio. ¿Ya? Entonces, finalmente, quiero terminar con este algoritmo de Bujedo, ¿cierto? Y colaboradores, que es el equipo de intensivo de la Católica, Santiago, que nos muestra qué es lo que hacen ellos. Miren. En el preoperatorio, identificar las causas, identificar los pacientes para optimización hemodinámica. ¿Quiénes son, cierto, candidatos? ¿A través de cómo? Los criterios de la AFA. Asegurar el manejo de las patologías crónicas a través de la guía de la AJA, ¿cierto? La Colegio Americano de Cardiología, ¿cierto? Entonces, luego de eso, en el preoperatorio y en el intraoperatorio, establecer monitorización a través de un catéter venoso central o un monitoreo arterial invasivo. También puede ser a través de un monitoreo de flujo a través de Doppler. ¿Eh? Aquí está el catéter arterial pulmonar, como le decía Litko, que es monitorización del gasto cardíaco, o ecodoppler también, en el pabellón. Luego en el intra y en el post, definir los objetivos. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Qué quieren regular? Aquí están monitorizando en el paso 2. En el paso 3, ¿cuál es el objetivo? El lactato, ¿cuál va a ser su outcome? ¿Cómo lo van a ver? A través de la saturación venosa mixta, a través de la distribución de oxígeno, ¿cierto? El transporte de oxígeno, el DO. Ahora, por medio de volumen, posicionar al paciente, a cada paciente en particular, en la mejor parte de la curva de Starling. ¿Cuál es la mejor parte de la curva de Starling? La mejor parte es cuando hay más pendiente, es decir, cuando responde más al aumento de precarga. Eso se hace a través de volumen, chiquillos, a través de, ¿cierto?, fluidoterapia, con cristaloides, insisto. En el pre, intra y post, una vez que optimizaron el nivel de fluidos, considerar el uso de inótropos. ¿Cuál es el inótropo? Dobutamina. El protocolo actual es cada vez lo más antes posible, cada vez lo más precautorio posible, restringiendo el volumen. O sea, ya que se reguló el volumen, se deja ahí, y solamente el control a través de fármacos, ¿cierto? En este caso, inótropos muy poderosos como dobutamina. ¿Ya? Y que esta terapia termine después de 8 horas de finalizar la cirugía. Es decir, es un protocolo, ¿cierto?, que termina en el perioperatorio temprano, un protocolo largo. ¿Sí? Para finalizar, solamente estas conclusiones. La cirugía es uno de los mayores mecanismos de estrés que puede llevar a la muerte en el periodo perioperatorio, ¿cierto? No solamente en el acto, sino que en el periodo postoperatorio temprano. La evaluación del riesgo en cirugía es fundamental para prevenir la muerte y las complicaciones perioperatorias, sin duda. Ahí tenemos normas de la, ¿cierto?, ASA, etc. La optimización perioperatoria, que el protocolo, la técnica que yo les contaba, optimización perioperatoria, es un método eficaz para disminuir la mortalidad, el tiempo de hospitalización y las complicaciones en cirugía mayor o de alto riesgo. Eso está probado. Ahora, ¿qué es lo interesante para nosotros como kinesiólogos? No será adecuado tal vez si tenemos un paciente de alto riesgo, eso lo sabemos de antes, de alto riesgo quirúrgico, se va a ser sometido a una cirugía de alto riesgo, tal vez generar en él lo que se llama prehabilitación, o sea, una rehabilitación antes de la cirugía, por eso se llama prehabilitación, de tal forma que cuando enfrente el acto quirúrgico, que es su gran maratón, esté en condiciones óptimas, ¿cierto?, de consumo. Usted me va a decir, pero profesor, la parte cardíaca no la va a cambiar. No. La parte respiratoria no la va a cambiar. No. Pero si vamos a los esquemas de Wasserman, ¿recuerdan? El clásico esquema de Wasserman de estos engranajes, una cosa es respiratorio, otra cosa es cardio, pero también tenemos un tejido que responde al estrés, que se llama tejido muscular, ¿o no? Entonces, este consumo de oxígeno depende no solamente de cardiorrespiratorio, también depende del sistema muscular, ¿o no? Que es nuestro pulmón de reserva, lo hemos hablado muchas veces en clase. Entonces, si yo en esta optimización preparatoria la expando, no solamente como regulación, como monitoreo, sino que la agrando también con prehabilitación y mi paciente llega en mejores condiciones, el riesgo de morir y complicaciones va a ser menor. Como último punto, cada vez más se necesitan métodos no invasivos para evaluar el riesgo quirúrgico, ¿cierto? De manera segura y con poder predictivo. Y aquí, fundamental, evaluar con CPET el consumo máximo de oxígeno en pruebas, ¿cierto?, incrementales. ¿Ya? Y, por supuesto, no olvidar función pulmonar y, que ya está cada vez más utilizado también, algunos test de tipo funcional. Es decir,
este fenómeno de optimización, ¿cierto? Ampliarlo, salir un poquito del quirúrgico inmediato y ampliarlo al prequirúrgico y la intervención nuestra en el aporte, ¿cierto? En esta evaluación, para que así baje el riesgo y el paciente pueda, ¿cierto? Tener menos complicaciones y menos riesgo de mortalidad. Muy bien, profesor Rossi. Muchas gracias. Excelente, Carlito, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar, chiquillos, preguntas y todo lo que tengan que hacer el profesor Vargas para el final, porque ahora, Carlos, si puedes dejar de compartir para darle el paso a la Dani. Bueno, como les decía, para los que se vienen sumando, Daniela Díaz, ella es kinesióloga, es máster además del paciente, del enfermo respiratorio de la Universidad de Barcelona. La Dani además salió de la segunda generación de nuestra escuela, así que de verdad que me agrada mucho tenerte de vuelta, Dani, y espero que esto que estamos conversando ahora se va a manejar, se va a tratar con mayor profundidad también en nuestro diploma, y donde va a estar Daniel, donde va a estar la Dani, donde va a estar Carlos. Entonces también dejarlos invitados a que visiten la página web del diploma para poder manifestar su interés y postular y así vernos en segundo semestre. Dani, todo el tiempo es tuyo, así que adelante nomás, estamos viendo tu presentación sin ningún problema. Bueno, Ignacia, muchas gracias por la invitación. Al profesor Carlos, que sigue siendo profesor eternamente para mí, también esta excelente presentación que mira a un momento de la cirugía súper importante para entender por qué es tan necesario abordar kinésicamente a las personas que se van a someter a este estrés tan grande que es una cirugía. Entonces, entendiendo desde la fisiología y la fisiopatología de las personas que cumplen con esta obligación quirúrgica, porque a veces puede ser algo desde electivo, pero también otras veces puede ser agudo e incluso crónico de manera programada. Nosotros los kinesiólogos tenemos mucho que decir y la presentación que me pidieron hacerles va en ese foco. Y también va desde la experiencia que yo he desarrollado durante estos últimos años. Por tanto, a pesar que es muy amplio el tema, yo traté de cercarlo un poquitito para que vayan viendo uno de los ejemplos, que en este caso es cirugía de tórax, sin desmerecer que tórax y abdomen están juntos y que son las que tienen mayor riesgo. Entonces, gracias por la invitación y vamos a partir. Bueno, para darles más o menos una correlación en este proceso, vamos a hacer una pequeña introducción en relación al concepto de prehabilitación que viene del mundo de la anestesia, en donde ellos, anestesistas y cirujanos, se dieron cuenta que era súper necesario y a la vez prioritario mirar al paciente no solo desde lo orgánico, sino también desde un general, para poder preparar y hacer que este signo de estrés que es la cirugía sea lo mejor posible. Luego, muy desde la docencia, vamos a hablar de algunos problemas kinésicos asociados al proceso quirúrgico. Vamos a hablar de la cirugía de tórax, que es lo que me compete a mí, y voy a hacer una línea de tiempo en relación a qué instrumentos no invasivos son necesarios tener en consideración cuando alguno de ustedes, sea alumno o después kinesiólogo, que los colegas que estén escuchando, tengan la capacidad de entender y priorizar qué tengo para poder mirar al paciente y de esta manera entender cómo voy a prescribir ejercicio con rango de seguridad para así mejorar el post quirúrgico. Y dentro de eso vamos a tener pruebas de laboratorio, pruebas de campo y pruebas de funcionalidad, para terminar después con los conceptos clave que conversamos. Bueno, la prehabilitación o los protocolos ERA hablan de una recuperación intensificada. Eso significa que yo necesito que la persona que se somete a un proceso quirúrgico se recupere lo antes posible. Y eso no solo desde el punto de vista sanitario, que tiene que ver con los números de día cama que va a estar la persona hospitalizada y los niveles de complejidad que ocupe, sino también por el entender a la persona no solo desde un órgano, sino entenderla en un global. Esto es repetitivo cuando yo atiendo pacientes. No solo somos
un órgano que está enfermo, sino tenemos un cuerpo, y aquí me voy un poco más, tenemos un espíritu y tenemos una mente. Y estas tres cosas hacen que yo me prepare a una cirugía, al igual que hace fuera una maratón. La gente deportista de alto rendimiento tiene que también preparar mentalmente el entrenamiento, al igual que una persona que se va a someter a una cirugía de baja, mediana o alta complejidad. Por tanto, hace ya más o menos 15 años que la prehabilitación cada vez va tomando más terreno y va siendo más necesaria y va siendo más protocolizada. Con esto nos da la oportunidad de optimizar no solo el órgano, sino de manera funcional a la persona, desde el aspecto nutricional y también desde el aspecto psicológico antes de la cirugía. Y el objetivo principal, como muy bien lo explicó Carlos, es reducir la morbimortalidad en el proceso quirúrgico. ¿Voy a tener complicaciones pulmonares en una cirugía? Sí. Hablamos, o sea, recién Carlos explicó detalladamente todo lo que se expone desde el punto de vista cardíaco, pero el pulmón también va a tener frente a esta intervención programada o de urgencia. Y para eso voy a tener dos antecedentes importantes, que va a ser la intervención quirúrgica y el estado previo al paciente. Este estado previo va a ser determinar cuál es el costo metabólico al cual yo me voy a enfrentar a la cirugía. Y eso va a depender del tipo de la cirugía, del tiempo que dure la cirugía. Si dura más de 3 horas, estas 3 horas determinan que va a ser más riesgo, y del tipo de anestesia que voy a ocupar, si es una anestesia general o es local. También el tiempo que yo me preparo. Si es de urgencia y un accidente, no tenemos mucho más que hacer, pero si es planificada, tengo esta posibilidad de preparar un poco más. Ahora, el estado previo del paciente también va a determinar cómo va a enfrentar estas complicaciones, y a eso yo tengo que manejar parámetro fisiológico y condición vital, mirarlo desde un completo para saber cómo realmente la valoración desde el punto de vista respiratorio va a ser prioritaria para poder enfrentarlo. Esto hace los protocolos ERA, alcanzar niveles funcionales previos a la cirugía. Eso significa que cómo estaba antes de someterme a la cirugía, cómo estoy durante la cirugía y cómo estoy después. En la clínica pasa que los pacientes dicen, yo antes estaba mejor y después que me operaron quedé peor. Entonces, y ese desconocimiento de saber si quedó mejor o quedó peor nunca fue evaluado. Y por eso nosotros como kinesiólogos tenemos las herramientas para poder definirlo y hacer que el paciente, el usuario, entienda cómo estaba antes, cómo estoy hoy y cómo voy a estar después. Y va enfocado de una valoración respiratoria individual. Soy súper majadera en decir que mientras más evaluemos y mientras más miremos a la persona, va a ser más fácil poder tener una adherencia en este proceso para que el paciente entienda lo bien que le va a hacer prepararse para esta cirugía. Entonces, por una parte, los anestésicos van a determinar una alteración en la ventilación y el intercambio gaseoso. Solo por el hecho de estar en posicionamiento de cúbito supino, ya tengo una restricción de litros al momento que estoy movilizando el volumen. Disminuyo casi 1 litro de la prestación al cúbito supino. Si a eso le agrego la anestesia general, puedo disminuir aún más, casi en medio litro, el volumen pulmonar. Por otra parte, la vía aérea también va a tener una alteración, ya que al tener un menor volumen corriente, voy a tener una menor capacidad residual funcional, y eso, por defecto, aumenta la resistencia a la vía aérea, disminuyendo la compliance y aumentando el diámetro de la vía aérea, que va a favorecer la posibilidad de atelectasias por reabsorción o el aumento de moco en sí. También las cirugías entregan una alta cantidad de oxígeno durante este proceso quirúrgico, que me compite también con la aparición de atelectasia por reabsorción. Esto suena a esta idea cuando uno está en clase y les van preguntando, ¿a qué me enfrento? ¿Qué tengo que mirar del paciente? ¿Cómo yo como kinesiólogo puedo mejorar? ¿Puedo mejorar después este volumen que se redujo después de la cirugía?
Puedo mejorar que evitemos una atelectasia con los ejercicios que voy a hacer, pero para eso tengo que entender que pasó por un proceso quirúrgico agudo. También es importante que sepan que dependiendo en dónde sea la cirugía, voy a tener mayor o menor complejidad de afectación pulmonar. Si tengo cirugía de abdomen superior, voy a tener entre un 20 a un 40% de una disminución de los volúmenes pulmonares, mientras que si estoy ya en abdomen inferior, esto baja a 2,5. Sin embargo, independiente del tipo de incisión, sea laparoscópica o sea con una incisión más grande, voy a tener también incidencias abdominales asociadas al neumoperitoneo, y esto va a hacer que esta presión que se ejerce sobre el diafragma haga que pueda ser, o sea, haga que aumente el dióxido de carbono, y esto genera hipercapnia y haya un patrón respiratorio que determine ayudar a poder normalizar los valores de CO2. Entonces, vamos mirando al paciente desde el punto de vista respiratorio y ni siquiera hablamos desde la misma cirugía propiamente tal. Por tanto, el compromiso en la ventilación alveolar y esta relación de ventilación-perfusión, debido al cambio en la distribución del flujo sanguíneo, van a crear lugares susceptibles a que estén que tengan mayor probabilidad de infecciones. Y estas infecciones van a aumentar el riesgo de complicaciones pulmonares post-intervención. Carlos habló en extenso en relación a ASA, que son los niveles generales de evaluación prequirúrgica, pero yo les muestro, esta es una alternativa catalana que ya lleva varios años, se ocupa bastante en la atención primaria. España tiene una gran base en la atención primaria, y lo que llega a secundario, en este caso de alta complejidad, es muy poquito. Entonces la atención primaria es la que se preocupa de evaluar pre- y postoperatorio los pacientes. Y en este caso, el ARISCAT es un score que me va a ir definiendo según edad, según la saturación que tenga en reposo la persona, según las infecciones que haya tenido durante el último tiempo a nivel respiratorio, anemia, y el tipo de incisión quirúrgica, más la duración de la cirugía y el tipo de emergencia, un valor de riesgo de 0 puntos, que va a ser nada de riesgo, hasta 123 puntos. Con esto yo le informo tanto desde el médico de la atención primaria como al paciente las posibilidades que va a tener de mejoras si podemos hacer rehabilitación. Ahora, claramente vamos a tener diferencia entre una cirugía torácica y una cirugía no torácica. Si vamos a tener una cirugía de rodilla, va a tener mucho menos implicancia, independiente que tenga una anestesia en este proceso. Y más aún, tenemos que tener en consideración que si la persona tiene factores de riesgo, esto va a aumentar aún más el riesgo de complicaciones pulmonares, incluyendo los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que va a hacer aumentar esta respuesta fisiológica frente al estrés que es la cirugía. Por eso es pertinente saber a quién se le solicita estudio funcional respiratorio y a quién no. La evidencia es clara en decir que no todos necesitan evaluarse a través de una espirometría, no todos necesitan evaluarse a través de una prueba de carga incremental, sino es buscar realmente a quien necesita una evaluación prequirúrgica para poder mejorar estos factores de riesgo. Por tanto, si lo vemos desde el punto exclusivamente respiratorio, no es necesario en todos los pacientes tener evaluaciones, para que no se asusten que en algún minuto el paciente se va a operar y no le van a tomar una espirometría. No es de correlación directa, sino se tiene que cursar con ciertos factores de riesgo. Ahora, si yo voy a mirar una cirugía desde el punto de vista respiratorio torácica, o sea, desde una cirugía, desde el punto de una toracotomía, yo debo mirar siempre la espirometría que tenga el paciente, porque esto me va a dar la clasificación de bajo riesgo, alto riesgo y riesgo moderado. Aquí el cálculo se basa en dos valores. Se basa en la medición actual del BEF1 y la difusión, que lo vamos a ir viendo un ratito más. Y si yo tengo valores que estén por sobre el 60%,
inmediatamente ya tengo bajo riesgo quirúrgico, por tanto, no existe alguna limitación para poder hacer una cirugía de manera rápida. Estoy pensando en pacientes que tienen cáncer, que hay que operar programadamente, pero algunos necesitan operarse más tiempo o menos tiempo, entonces tienen un bajo riesgo. Ahora, esto se tiene que correlacionar con el BEF1 y el DELCO estimado post cirugía. Después que el cirujano lo opere, debiese estimar cómo va a quedar ese pulmón. Y con ese valor, ambos, el pre y el post, yo voy a definir que si está bajo ese 60% o entre el 30 y el 60%, debo hacer una evaluación funcional. Y esta evaluación funcional es maximal, que primero tira a través de pruebas de campo, que es la prueba de escaleras o el Shuttle Walking Test, que es un test de carga incremental. Si yo logro subir 22 metros o logro aumentar o tener 400 metros recorrido en el test de lanzadera, también voy a tener un bajo riesgo. Sin embargo, si por espirometría y difusión estos valores tienen bajo el 30%, obligatoriamente tengo que hacer un test de cardiopulmonar. O si mis valores del test de lanzadera o el test del escalón están por bajo lo esperado, voy a tener que ir a un test cardiopulmonar. Eso, en la práctica clínica en Chile, nuestra realidad local, es bastante inaccesible, por decirlo de alguna manera, por el elevado costo. Sin embargo, cada vez más se ha visto la importancia de tener esta evaluación maximal frente a la cirugía. Luego de esto, yo voy a clasificar a los pacientes según el consumo de oxígeno. Y este consumo de oxígeno, si está bajo el 35% esperado, o como decía Carlos, bajo el 10 ml kilogramo minuto, voy a tener un alto riesgo quirúrgico y un alto nivel de mortalidad. Y debiese pensar si es que opero o no opero. Ahora, si estoy entre 10 y 20 ml kilogramo minuto o entre el 35 y el 75% de mi valor esperado, tengo un riesgo moderado. Y aquí juega súper importante la intervención kinésica, que nosotros podemos mejorar este consumo de oxígeno porque ya bajamos el riesgo y podemos mejorar este consumo de oxígeno con una intervención. Ahora, ¿qué pruebas le van a llegar a ustedes en la realidad cuando tengan un paciente que vaya a una cirugía? Van a llegar o van a tener acceso a tener pruebas de laboratorio, idealmente siempre espirometría, que es lo mínimo. Cada vez más la difusión está disponible y en su efecto la ergoespirometría. Nosotros como kinesiólogos también estamos formados en medir estas pruebas, entonces no solo tenemos que interpretar la prueba, sino también hacerla y hacerla correctamente. Las pruebas de campo, vamos a tener presente las pruebas de marcha, tanto de los 6 minutos, que es un test submaximal, como la prueba de lanzadera, que es un test maximal. En mi experiencia clínica, a mí me topaba un poco solo valores de espirometría y DELCO, porque kinésicamente no tenemos mucha injerencia en cambiar esos valores. Las pruebas de campo sí podemos modificarlas a través de una intervención, y yo empecé a agregar pruebas de funcionalidad, que en este caso agrego la evaluación del CITO-STAND de 1 minuto y pruebas de gesto motor, o también llamada fragilidad. Y también les voy a proponer, les voy a mostrar algo que hago que realmente no he tenido mucho respaldo de evidencia científica, pero que a mí en mi práctica diaria es una herramienta súper buena para poder mirar al paciente desde el punto de vista ventilatorio, que es hacer un test de carga incremental con el incentivador volumétrico. Entonces, con las pruebas de espirometría de laboratorio vamos a ver mecánica ventilatoria. Con gases arteriales o con difusión vamos a medir intercambio gaseoso, y con la ergoespirometría vamos a medir el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué es la espirometría? La espirometría va a medir los máximos volúmenes que yo puedo desplazar entre una máxima capacidad inspiratoria y una máxima expiración. Para eso, nosotros vamos a hacer un volumen corriente constante, donde yo tengo que lograr mantener esta respiración, esta maniobra, durante 6 segundos en expiración, y así poder confirmar mi grado de obstrucción.
La espirometría ha ido cambiando con el paso de los años, pero más que la técnica propiamente tal, ha ido mejorando la estandarización y la realidad asociada a los valores de referencia. Nosotros vamos a contar, actualmente contamos en Chile con valores de referencia de GLI, y ese GLI nos da la posibilidad de mirar al paciente a nivel internacional. Es una escala que vamos a tener todos. Idealmente, yo les recomiendo actualizar con la estandarización del año 2019, tanto de la CER Chile como de la CEPAR, que nos dio hace un tiempo atrás también la TES y la RS. Siempre voy a tener que hacer una correcta prueba, en donde voy a tener 3 maniobras aceptables y nunca más de 8, y debemos registrar todos estos valores en un informe. Este informe me va a definir el grado de obstrucción o restricción, y como ustedes pueden ver en esta espirometría, el paciente el valor rojo es la etapa pre y el azul es el post. Fue a evaluarse sin tener ningún tipo de antecedentes respiratorio. Sin embargo, cuando se mide la espirometría, él cumple con una alteración ventilatoria que va a cambiar significativamente al uso del broncodilatador. ¿Por qué es tan importante tener esta información? Porque cuando yo me enfrento a un paciente que voy a rehabilitar o voy a prehabilitar, necesito saber cuáles son los fármacos que ocupa y tenerlo lo más estable posible. Entonces, en ese paciente, lo que se hizo fue actualizar los medicamentos farmacológicos en relación a su obstrucción variable. Él tenía un asma antes de una cirugía, y nosotros como kinesiólogos, nuestra primera tarea es enfocar desde el punto de vista instructivo el correcto manejo de sus fármacos. Si él se inhala bien, tiene una correcta adherencia en los tiempos, va a poder reconocer claramente signos y síntomas de su propia enfermedad, y con eso yo tengo la seguridad de programar intensidades seguras frente al ejercicio y priorizar diferentes modalidades de entrenamiento. Ahora, quiero dejar súper en claro que independiente que tengamos o no la espirometría, el ejercicio no va a cambiar los valores de la espirometría. Lo que yo estoy haciendo es mejorar la adherencia a un tratamiento farmacológico, que es fundamental frente a un proceso quirúrgico y, más que lo agudo, a su vida propiamente tal. Ahora, como les había dicho, el BEF1 actual y el BEF1 predicho, junto con la DELCO, va a estar definiendo las complicaciones pulmonares. Por tanto, hay que entender la espirometría y saber interpretarla, no solo medirla, sino también mirarla para poder definir estas prioridades y este riesgo quirúrgico, ¿vale? La segunda prueba que se mide quirúrgico en el área respiratorio es la capacidad de difusión de monóxido de carbono. La DELCO, como se abrevia, es una prueba de función pulmonar que estaba antes de la pandemia en muy pocos lugares y muy poco realizada. Sin embargo, el COVID, al ser una enfermedad de tipo intersticial, necesita medir difusión para definir pronóstico o secuelas de este COVID. Yo los invito a que, si alguno tuvo COVID, se dé una vuelta por el bronco pulmonar, le pida una espirometría y una difusión, y estos valores van a mostrar cuál es su grado de superficie de intercambio gaseoso. Si ustedes se dieron cuenta en la diapositiva grande que muestra este proceso quirúrgico, yo necesito, y al igual como lo habló Carlos, yo necesito saber si hay intercambio gaseoso en el pulmón. Y la DELCO es la herramienta no invasiva que nos va a dar esa luz antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque necesito mirar cómo atraviesa el gas desde la sangre hacia el alveolo. Y esto va a tener dos factores que van a definir este intercambio gaseoso, la membrana y el capilar. Si yo tengo una alteración en la membrana, se va a enlentecer este intercambio de un lado hacia otro, y a nivel periférico va a consignar una caída en la saturación arterial de oxígeno. Y por ende, la segunda parte es el capilar. Si yo tengo, por ejemplo, una cantidad de hemoglobina reducida a través de una anemia, también va a condicionar este intercambio gaseoso, que va a ser fundamental después en el proceso quirúrgico. Ahora, si yo lo miro desde el punto de vista de la prehabilitación y la rehabilitación,
para mí es súper importante tener la DELCO, porque yo voy a saber si ya necesito suplementar oxígeno mientras esté en entrenamiento. La bibliografía cada vez es más amplia en demostrar que si tengo valores bajo el 55%, obligatoriamente debo suplementar oxígeno mientras esté entrenando. Ahí ven a Janet. Janet en aeróbico ocupa una máscara de reservorio porque cuando empieza a caminar, al tener una enfermedad de tipo intersticial, desatura en esfuerzo. Sin embargo, al realizar un ejercicio anaeróbico, no está ocupando ese tipo de metabolismo y solo necesita bajo flujo de oxígeno. Entonces, me va a definir cómo voy a mirar, cómo voy a tratar al paciente, entender la difusión. El test de marcha, cuando yo lo logro interpretar desde la difusión, me ejemplifica lo que yo les dije recién. Este estudio de Kaminsky muestra que una cohorte de 97 pacientes que tenían una enfermedad intersticial, que iban a ser sometidos a un proceso quirúrgico, puedo entender que aquellos que tenían una desaturación en esfuerzo tenían la correlación de tener valores bajos, 55% de la DELCO. Por tanto, nuestra herramienta son los músculos y debemos suplementar el oxígeno si vamos a querer entrenar a las personas previo a la cirugía. Está más que dicho que la ergoespirometría tiene un sinfín de beneficios evaluando globalmente y es el gold estándar para medir cómo funciona el sistema cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético y neurosensorial, y también predecir con precisión el riesgo quirúrgico. Sin embargo, la accesibilidad a tenerlos nos da la posibilidad de hacer otras cosas desde la atención primaria, desde un hospital o desde un hospital de alta complejidad que no tenga el equipo. Por tanto, tenemos herramientas para poder mirar al paciente globalmente y poder ayudarlo. Por tanto, para eso están las pruebas de campo. Quiero dejarle esta semilla implantada porque el test de marcha se realiza hace muchos años, ¿vale? Lo vamos a mirar un poquito más después, pero la ATS en el 2002 lo describe como una prueba muy importante para medir la tolerancia al esfuerzo. Nosotros en Chile, a cargo de la doctora Gutiérrez, se estandariza en castellano, por decir así, el inglés, y lo tenemos en acceso en castellano para poder estudiar y realizar el test de marcha. Sin embargo, el año 2015, el ATS y la RS estandarizan nuevamente las pruebas de campo, incluyendo el test de marcha, cambiando un poco el foco y mirando mucho más allá lo importante y los beneficios que tiene el test de marcha. Y aquí me voy muy kinesióloga porque somos nosotros quienes tomamos prioritariamente el test de marcha. Entonces, los que tomen test de marcha o los estudiantes, les recomiendo que si van a estudiar test de marcha, tienen que llegar al estudio de Holland, porque ese es lo que se está pidiendo ahora para poder mirar al paciente. Sabemos que el test de marcha partió el año 70, extrapolado desde el test de Cooper, y es un test submaximal que va a evaluar objetivamente esta capacidad funcional que tienen las personas para hacer ejercicio o una actividad que refleje la vida diaria. Solo, y aquí estoy súper concreta en decir que mide exclusivamente la distancia recorrida en 6 minutos, no mide velocidad. El paciente debe caminar a su propio ritmo en un tiempo determinado, en una distancia que son 30 metros. Si yo le digo al paciente que camine más rápido, inmediatamente lo convierto en un test incremental porque estamos midiendo velocidad. Entonces, ojo, es la mayor distancia que usted puede recorrer en 6 minutos. En Chile se debiese expresar a través de los valores nacionales, que es del doctor Oces, porque así lo manda el año 2015 la ATS y la RS. Sin embargo, para no generar más conflicto, por lo menos tiene que estar el valor absoluto, los metros recorridos, y si en algún lado alguien todavía está con Enright o con Trosser o con otras, lo importante es que mire desde el valor absoluto los metros que recorre cada paciente. ¿Y por qué es tan importante medir el test de marcha? Porque también me define mortalidad. Los pacientes con enfermedades intersticiales tienen 4 veces mayor
mortalidad que uno que no tenga si camina menos de 200 metros. Los pacientes que tienen condición de EPOC también, si caminan menos de 350 metros, tienen mayor mortalidad, que se ejemplifica en el índice de Bode. Entonces, cuando yo voy a enfrentar a un paciente con patología respiratoria, debe tener el test de marcha para poder definir pronóstico. ¿Qué dice la ATS ahora, la ATS y la RS? Les pongo un ejemplo del test de marcha que yo realizo, que se debe medir, que es lo más importante, se debe medir aquí con el cursor, durante la marcha, el comportamiento de la frecuencia cardíaca y la saturación, porque los pacientes respiratorios puede que tengan una caída durante el esfuerzo y más aún en el reposo, y medir correlativamente no solo al final, sino también post esfuerzo, que nos va a ir dando cómo se comporta, y una foto de la imagen cardiorrespiratoria y funcional de las personas. La segunda prueba que tenemos acceso a realizar los kinesiólogos para poder medir evaluaciones prequirúrgicas es el test de Shuttle Walking Test o el test de lanzadera, que es un símil al test de ergoespirometría porque es maximal. Con este test maximal yo puedo calcular el consumo máximo de oxígeno. Es una prueba que está estandarizada, es sensible a cambios post-intervención y me determina en los pacientes que no alcancen el consumo máximo el VO2 peak. Yo necesito solo 10 metros en donde el paciente a través de señales auditivas, al igual que cuando lo hacíamos en la universidad o en el colegio a través del test de naveta, un sonido, tit, uno empieza a caminar y va aumentando la velocidad en cada tramo. El algoritmo de Brunelli en el 2013, que es como la obra maestra de todos los cirujanos de tórax, lo coloca en recorriendo cuántos metros alcanza a recorrer durante estos shuttle de ida y de vuelta. Por tanto, yo los invito a revisarlo para que lo tengan como una herramienta importante para poder trabajar con los pacientes. Esto de ahora en adelante es versión mía, desde la clínica, desde la experiencia, que son las pruebas de funcionalidad. El CITO-STAN es una prueba que viene del mundo del adulto mayor y que cada vez más se está acercando a la enfermedad respiratoria. Estas enfermedades respiratorias están evaluándose en función de la monitorización continua, al igual que las pruebas de marcha que vimos antes con ATS-RS, e ir midiendo cuál es la funcionalidad y cuál es su resistencia en un minuto. Por tanto, es factible, se puede hacer por telerehabilitación. Personalmente en la clínica donde yo trabajo, yo atiendo pacientes de todo Chile, yo mido CITO-STAN de manera telemática a pacientes de Temuco, de Valdivia, y los preparo a través de telemedicina antes de que vengan a operarse por la condición de que no pueden estar asistiendo previamente, regularmente a rehabilitación presencial. Por tanto, es una herramienta súper buena que pueden manejar para poder evaluar la funcionalidad. Y lo otro que miro es el gesto motor a través del SPPB, que también se puede interpretar como fragilidad. Yo puedo mirar en un paciente con alto riesgo quirúrgico, por todo lo que ya hemos hablado, realmente esta diferencia en saber cómo se siente y saber qué realmente hace. Mido equilibrio, velocidad de marcha y saco del CITO-STAN de 1 minuto cuántas veces me demoro en hacer 5 repeticiones. Con esto yo clasifico al paciente en grados de fragilidad, no frágil, frágil y prefrágil. Y tengo chance de mejorar el equilibrio, la velocidad de marcha y la resistencia en el CITO-STAN de 5 repeticiones en tiempo post la intervención que yo vaya a hacer. Ahora, ¿qué es lo que hago yo cuando el paciente llega a prehabilitarse? Lo que yo hago es, le dije, evaluar exhaustivamente hasta lo que comió hace una semana. Trato de mirar lo más posible al paciente, evaluar qué hace, cómo lo hace. Carlos hablaba de los METs. Trato de mirar su funcionalidad diaria. ¿Qué es lo que quiere? ¿A qué apuntamos? ¿Cuál es el objetivo de esta cirugía? Para luego ir optimizando este estado funcional, nutricional y psicológico. Si yo evalúo bien, puedo generar también una adherencia al paciente porque va entendiendo lo que va a hacer, para después planificar
entrenamiento individualizado que va a ser siempre ascendente. Yo, el protocolo que ocupo son alrededor de 10 sesiones, que es el estándar, y estas 10 sesiones ocupamos 5 antes, 5 después, pero que van a ser determinadas por la evaluación que haga, para después, al final de la prehabilitación, volvemos a evaluar y después postquirúrgico. Entonces, trabajo, y esto es muy kinésico, muy de técnicas kinésicas, técnicas de control ventilatorio, ventilación dirigida abdomino-diafragmática, protejo la herida quirúrgica post el esfuerzo, enseño tos dirigida, correcta postura, inmovilización, esos van a ser, perdón, denegar, ahí sí, van a ser como el programa general. Y aparte de lo aeróbico que vamos a hacer, que por tiempo no alcanzo a explicarles más, hago esto, que es un test de carga incremental con el incentivador volumétrico. Previo a la cirugía, una semana antes, lo mido haciendo 3 repeticiones a carga máxima, midiendo cuántos son los ml que el paciente realiza. Entonces ocupo el incentivador de manera psicométrica, porque él, en este caso, don Claudio llega a 1800 ml y después lo entreno en repeticiones de alta carga y moderada carga en ciclos, mañana y tarde, durante la semana previa. Lo veo 2 días antes y yo hasta ahora los datos los estoy recogiendo, pero el 100% de los pacientes mejora su capacidad inspiratoria haciendo estos ejercicios antes. ¿Qué va a hacer? El paciente cuando despierta en la recuperación, lo primero que hacen es pasarle un incentivador volumétrico. El paciente dormido y con dolor no entiende lo que está haciendo, por tanto yo me adelanto y el paciente ya conoce cuántos son los ml que puede trabajar y con eso tiene una respuesta más rápida y más adherente al tratamiento. Y por consiguiente está menos días hospitalizado, el alta es más rápida y tiene menos complicaciones pulmonares. Entonces, para cerrar como conceptos clave, la prehabilitación es una terapia trimodal, que en nuestro caso es la terapia física, lo que tenemos para poder ayudar a los pacientes, que se va a complementar con una terapia nutricional previa y durante la cirugía, como también terapia cognitiva, que es enseñarle, educarle, entrenarlo en lo que va a vivir. Y los principios van a ser informar al paciente para que se participe activamente de este proceso, tome decisiones, se nutra adecuadamente, siempre desde los protocolos era intentar cirugía mínimamente invasiva, por laparoscopía, lo mínimo que se pueda, y también nuestra pega es fomentar la movilización y la rehabilitación precoz, tanto pre como post. Así que con eso le agradezco la atención y estamos atentos a responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo contentísima, la verdad que contentísima de haberlos escuchado. Un tema que no es tan tema, lamentablemente, el abordaje kinésico prequirúrgico, y que sin embargo es algo que a todos nosotros alguna vez nos vimos enfrentados. Todos nosotros llegamos y había una orden de kine prequirúrgica y uno llegaba, pero si no tiene nada respiratorio, ¿qué le hago? ¿Cierto? Entonces, escuchar a Carlos desde lo mucho que sabe y escuchar a la Dani desde lo mucho que hace, la verdad que ha sido súper provechoso este espacio. Así que muchas gracias a ambos. No sé si desde los chicos que están acá hay alguna pregunta, alguien que quiera abrir su micrófono y hacer una pregunta o dejarla en el chat y yo la leo. Carlos, tú tenías una pregunta, me dijiste. Sí, yo quiero partir porque nosotros nos habíamos reunido previamente con la Dani y habíamos hablado algo. Yo tengo una duda en relación ¿qué valor le asignas tú, ya aterricémoslo a lo más kinesiológico, al SPPB? ¿Qué tal? Porque es un test relativamente nuevo, ¿cierto? Estamos con fragilidad, tú sabes que ya las líneas en la parte geriátrica o gerontokinesiología están variando hacia fragilidad, ¿cierto? Sarcopenia, porque la población está envejecida, etcétera. En Chile no es una excepción, va a pasar exactamente igual.
¿Cuál es el valor que tú le asignas al SPPB en tu evaluación? ¿Cuál es tal vez dentro de lo intuitivo o lo que tú ves en el día a día, qué información te da, qué te dice dentro de la práctica clínica, no de la teoría, en la práctica ahí en el servicio de rehabilitación? Hay dos cosas importantes. La fragilidad primero se mide desde la teoría. Los criterios de la doctora Fried hablan de preguntarle al paciente, ¿usted tiene apetito? ¿Usted ha bajado de peso? ¿Usted? Y lo único más objetivo es el hand grip, o sea, es la fuerza muscular. Durante muchos años se entendió desde ahí una persona que fuese frágil, ¿ya? En la práctica clínica, a mí no me alcanzaba a entender cuando el paciente llegaba, decirme, ¿sabe qué? Yo me siento súper bien, estoy maravillosamente bien. Bueno, voy a decir el contexto. El área que yo me he desarrollado durante los últimos años, que más me interesa, es los pacientes respiratorios crónicos avanzados, y una arista son trasplantes de pulmón, que son cirugías de alta complejidad. Entonces, llegaba el paciente candidato a trasplante diciéndome, yo me siento súper bien, yo sé que tengo mal el pulmón, pero ya, vamos, estoy bien. Y yo me hacía pruebas de fragilidad al texto, y él no era frágil, y después yo lo enfrentaba a medir equilibrio, velocidad de marcha, y no se paraban de la silla. No lograban hacer el sit-stand. Entonces me empezó a hacer ruido esta percepción, y por eso le decía al principio, no somos solo un órgano, esta percepción alterada de querer sentirme bien y al mismo tiempo, ¿estoy bien o tengo potencialidades para poder mejorar? Y en ese camino empecé a medir ya de loca a todos haciendo ese PPB. Y claramente empecé a entender el paciente que tiene una muy buena percepción de su tolerancia a esfuerzo, y el paciente que no tiene percepción de tolerancia a esfuerzo y no entiende por qué se cae, y no entiende por qué de repente cuando va al supermercado se cansa, cuando no se puede parar o pasa estas 5 repeticiones en el SPPB, se demora más de los tiempos que corresponde. Y yo creo fríamente que nosotros como kinesiólogos tenemos el tiempo, la dedicación y la preocupación de no solo mirar a la persona con su condición de enfermedad, sino mirarlo en un todo. Y ese mirarlo en un todo define que tengo que mirarlo en otros ámbitos. Y el SPPB desde el punto de vista del gesto motor, que es nuestra base en movimiento, me da esa seguridad de definir conductas de tratamiento hacia dónde apunto. Me involucro más en un entrenamiento más de fuerza, para que teniendo un buen cuádriceps lo someto a aeróbico, o de frente me voy al aeróbico y lo subo a una bicicleta y lo entreno en bicicleta, y paralelo lo voy entrenando haciendo ejercicios de equilibrio, de cognición. Entonces, y lo otro que tenemos que tener claro, que el mundo geriátrico cada vez está más extendido. En algún minuto era, por decir, sobre 60 años, pero los pacientes, las personas, digamos, a los 80. Ya tenemos ahora una población que cada día tiene una expectativa de vida más alta, entonces el geriátrico ya, de hecho, por ejemplo, en mi clínica, el geriátrico es de 80. Ya no estamos hablando de 60, o sea, ya se está separando y nos queda una población entre medio que no es adulto, o sea, que no es joven, que es adulto, que se va a someter igual a una cirugía y que no reconoce ni tiene percepción de su cuerpo. Entonces, y eso hace que tengan, principalmente en tórax, una súper mala respuesta postquirúrgica. Ellos se sienten mal, se sienten adoloridos porque nunca miraron atrás como estaban antes de operarse. Eso te puedo contar. Muchas gracias, Dani. ¿Sí, Carlito? Sí. Dani, tengo acá una pregunta en el chat de la Paula Pardo, nuestra estudiante de tercer año, y dice que cuando mencionaste la prueba de ilusión, cuando se había tenido COVID, ¿cuánto tiempo después se puede hacer? ¿O se recomienda hacer? A esta altura, ideal, o sea, los chinos salían del hospital y tomaban Delco. Esto es, y realmente vieron esta evolución progresiva de esta disminución del intercambio gaseoso, y por eso es tan importante tenerlo presente. Pero yo creo que después del día de alta, a los 3 meses, es prudente hacer una espirometría y una difusión, porque la espirometría en general siempre va a salir buena. No hay una alteración de los volúmenes post-COVID. Lo que va a ser distinto es el intercambio gaseoso, porque es una enfermedad de tipo intersticial.
y cuánto rato me voy a demorar de desinflamar este pulmón, me va a dar esa capacidad de estos 3 meses de mirar si tengo alguna incidencia o no. Y por eso, ahí es otro tema, pero es el long COVID, que la gente no entiende por qué está tan cansada cuando no han mirado más adentro del pulmón y miraron el escáner, salió todo bien, fue ambulatorio su COVID, pasó todo bien, y después sigo cansado. Y es un tema de intercambio gaseoso. Sí, gracias, Dani. Perdona, y una cosa también, sumando lo que decía la Dani, que además también es una enfermedad que tiene un componente intersticial importante, que es variable entre todos los pacientes, pero también tiene un componente sanguíneo, ¿ya? Porque también tiene un componente hematológico. Entonces, imagínate, tienes un cortocircuito por difusión, por ventilación y por perfusión. Entonces, es un problema, por eso que tenemos estos long COVID tan complejos, sobre todo en pacientes adultos mayores con comorbilidad. Así que, a tener en Sí. cuenta estos pacientes. Y ahí no es por asustarlos, pero los ambulatorios jóvenes también que tuvieron y que no miren por si acaso, en la idea de evaluar cómo estoy para después mirar después. No, nunca es malo hacerse un examen general, porque me pasa con pacientes que después de un año siguieron estando cansados y en verdad nunca supimos si realmente su difusión los primeros meses fueron muy malas, ¿ya? Y eso es conducta terapéutica. Yo sé cómo enfrentar si tengo una difusión. De hecho, la rehabilitación post-COVID para mí es con oxígeno. O sea, mis pacientes desaturan el esfuerzo. Entonces, no puedo rehabilitar a un paciente COVID si no tengo o no conozco su difusión, si no conozco su espirometría, al igual que un prequirúrgico. Gracias, Dani. Aquí está nuestra directora presente, Caroline Howard, ¿cierto? Hola, profe. Profe Caroline también, ¿cierto? Y la Caro pregunta, que es un poco similar con la pregunta de Julio, voy a tratar de unirlas porque la Caro pregunta cuánto es el tiempo que se requeriría para preparar a un paciente en esta prehabilitación antes de una cirugía, y Julio también pregunta un poco cómo ha sido tu experiencia en esta prehabilitación en los datos recopilados como en el test de marcha de 6 minutos. ¿Utilizas ese como variable resultado en tu prehabilitación? ¿Y hacia dónde se enfoca esa preparación prequirúrgica habitualmente? El protocolo que trabajo con José, que es el cirujano, es que, y estoy hablando del contexto particular, las ISAPRES te dan 10 sesiones, ¿vale? Entonces, estas 10 sesiones de kinesiología que va anuales, yo he tratado de sacarle lo más provecho posible. Y todo va a depender de esta evaluación previa, de esta evaluación que yo medí fragilidad, tolerancia al esfuerzo a través de test de marcha, y mirando, dependiendo de su condición cardiorrespiratoria, es lo que yo defino priorizar 4, 5 o incluso las 10 sesiones antes, entendiendo que necesito prepararlo, y más o menos a mí José me los manda un mes antes. Los que son en un tiempo prudente, tengo 2 sesiones a la semana de cargas aeróbicas, principalmente de fortalecimiento. No solo trabajo lo aeróbico, sino también lo cognitivo, porque necesito que entienda después qué va a hacer. Entonces, trabajo cognitivo, aeróbico y resistencia. Pero más o menos un paciente no frágil, un paciente con buena tolerancia al esfuerzo, que tiene más de 500 metros en el test de marcha, que no desatura, yo hago 2 sesiones para que ellos reconozcan cómo están, y de ahí miramos el post y esas sesiones que quedan después, porque siempre va a quedar un poco más cansado de lo que era antes en recuperar lo que teníamos antes. Y también le doy ese pase de que recuperamos y mejoramos la tolerancia al esfuerzo que teníamos. O sea, desde ese basal que teníamos antes, lo perdimos, volvimos y se va con una mejor tolerancia post. Entonces, ahora, un paciente que es frágil, tengo la venia del cirujano, que soy yo quien decido cuánto, si son 10 sesiones, si son 20, y después de mí se opera. No se opera si es que no mejora por lo menos 30 metros en el test de marcha, que son los MID, si no mejora equilibrio, si no mejora el SPPB en general, cambiando de escalón, no se opera. Esa es la ventaja que tengo de trabajar en interdisciplinario. Muchas gracias. Perdona, hay que ver también el efecto como ese cirujano ve la optimización perioperatoria, la demanda. Pues, ¿te fijas? Sale el pabellón, sale el operatorio inmediato y la lleva al preoperatorio, ¿te fijas? Porque tú Sí, estás siendo parte de ese equipo. sí.
Sí, incluso con lo que le decía antes, hasta por telemedicina. Ellos vienen de Valdivia, se evalúan, dicen, no, la Dani te tiene que... Y la Dani, su comentario es, la Dani decide cuánto te operamos. Ese es el nivel de... Entonces yo lo evalúo, digo, ya lo tengo que preparar dependiendo... Mira, voy a ser súper honesta, no lo tengo con un flujograma tan claro, pero tengo ciertos estándares de mejora para poder definir que ya estamos listos. Y la otra pregunta, perdón. Sí, es que nuevamente, Dani, como tú lo pusiste, que en el fondo hay que mirar al paciente de manera individual y de forma exhaustiva. De repente estos protocolos tan protocolizados, hay alguien que siempre no le va a calzar tanto el protocolo. No, está en respuesta, la respuesta que diste creo que abarca todas las preguntas, porque cómo se aplica y los datos recopilados en el test de marcha, ¿hay cambio en el test de marcha habitualmente en la prehabilitación? Siempre, o sea, debe haber. Esto es auditoría paciente, auditoría kinesióloga. Tiene que haber cambio en el test de marcha, tiene que caminar más de 30 metros después del proceso que yo le evalué. Perfecto. Yo tengo la venia de que mis pacientes sí mejoran, pero es lo que conversamos antes, porque yo los entreno a altas cargas, entonces me aseguro que el paciente siempre tiene una mejor tolerancia. Y cuando el paciente tiene pocas sesiones, o sea que el paciente tiene 5 o 6 sesiones, son las veces que mejoro 12 metros, 15 metros. Pero cuando me hace un protocolo estandarizado, siempre mejora. No. Soy súper al mismo tiempo como honesta en decirle a los pacientes que lo que hacemos como kinesiólogos sirve si hay adherencia y se permanecen y van a estar mejor. O sea, no, suena poco como violento, pero sirve, seguro. Entonces confíe que lo vamos a hacer bien y en verdad, no, muy poco, o sea, no, ni siquiera tengo recuerdo de alguien que haya abandonado, que pase algo así, no. Qué bueno. José Manuel Mancilla pregunta que si el incentivador al paciente es como un tipo flujómetro, que si es por, me imagino si es por flujo o volumen. A ver si tú lo explicas ahí, Dani. Explícalo tú mejor. Ya. Nosotros vamos a tener incentivadores de flujo y de volumen. Lo que yo necesito en el pulmón, en el prequirúrgico, en el postquirúrgico, no es flujo, necesito volumen, porque tengo una reducción de volúmenes pulmonares, tengo una reducción del volumen corriente, por los anestésicos, por el dolor, por la incomodidad de estar acostado, que no estoy en mi cama, no estoy... Yo reduzco mi volumen corriente, reduzco mi capacidad residual funcional, reduzco mi capacidad inspiratoria. Y aquí como que me voy para atrás, función pulmonar, así, capítulo 1, Cruz Mena, así como mirando el pulmón desde este gráfico. Por tanto, siempre voy a tener como objetivo mejorar los volúmenes que van a estar disminuidos postquirúrgicos. El triflow de flujo. No estoy diciendo que sirva o no sirva, estoy diciendo que no es pertinente para este proceso. Es un incentivador volumétrico y es, sin desmerecer, el mismo ciclo activo que nosotros hacemos, en la misma inspirometría incentivada que nos enseñó Postió cuando nos ponemos de lado y hacemos una apnea telinspiratoria. Pero lo bonito del incentivador, que yo puedo mostrarle al paciente psicométricamente cuántos son los ml que muevo al minuto de tomar aire. Y ese valor de inspiración, que tiene que ser lenta y con apnea al final, porque estoy reclutando más pulmón para poder tener una mejor capacidad inspiratoria, es el fiel reflejo postquirúrgico cuando voy a estar acostado con dolor y yo voy a decir, me pasaba, yo no he hecho mucho hospitalizado por mi historia clínica, pero cuando algún minuto tuve que ver y le pasaba el incentivador, era como, ¿y cómo lo hago? Y tomo aire y estoy moviendo 250 ml, estoy súper bien, ¿cierto? Y era así como, yo no sé cuánto midió antes, o sea, y me pasa que los pacientes, por no saber la forma de inspirar lento y tranquilo, a gran volumen y a bajo flujo, no hacen bien el ejercicio y genera telectasia, genera aumento de secreciones, una dificultad en la permeabilización. Entonces son como todos los problemas kinésicos que aparecen cuando uno dice, ¿qué problema kinésico tiene? Y eso es porque la instrucción previa no estuvo. Entonces,
Me ha resultado bastante fácil instruir a los pacientes antes con este incentivador volumétrico que tiene un sensor que empieza a subir y tiene como un target, no sé cómo... Una carita feliz. una carita feliz, ¿sí? Felicitando si logra tener esa apnea al final. Entonces, es más fácil. Sí, gracias. Y aquí todos los alumnos presentes, cuando somos repetitivos, con flujo, volumen, pausa teleinspiratoria, acá una de las cosas donde se ve en la práctica clínica por qué somos tan repetitivos con el concepto de modificación de flujos, ¿sí? Y volúmenes. Y yo creo que por la hora, la última pregunta para ir cerrando para el profesor Vargas, de nuestro querido lo reconocerán, Gerardo Gerson González Godoy. ¿Sí? Bueno, saluda y pregunta al profe Carlos, ¿por qué se decide hacer fluido más dobutamina? Siendo que, si mal no recuerdo, un estudio determinaba que la dobutamina por sí sola ya demostraba buenos resultados. Lo que pasa es que tú sabes que aquí lo que uno revisa es la evidencia disponible. Entonces hay muchos estudios, muchas iniciativas de diferentes centros médicos, principalmente norteamericanos y europeos, de cuál es la mejor forma. Entonces hay estudios que solo usaron volumen, otros solo usaron vasoactivos como dobutamina, ¿cierto? En este caso inotropos positivos. Y se dieron cuenta que cuando la clave está en general en cirugía no cardíaca, ojo, y aquí también se escapa un poco la neurocirugía, en los NC, los neuroquirúrgicos también son un poco distintos, ¿ya? Cuando tú tienes cirugía no cardíaca y no neuroquirúrgica, en general hay soporte de volumen porque pierden mucha sangre, porque hay que mantener la presión arterial. Pero ese soporte de volumen no es un soporte supranormal. Lo llevan hasta este punto que te digo yo, que este punto de volumen en donde la curva de Stalin es óptima, donde hay un volumen diastólico final determinado para tener un óptimo volumen sistólico. Y de ahí para arriba lo que pueden hacer es agregar dobutamina. Ahora, los protocolos internacionales lo que están mostrando ahora es que mientras antes, después de llegar a ese punto de regulación con volumen, mientras antes se utiliza la dobutamina, tienen mejor sobrevida y tienen menos probabilidades de complicaciones en el futuro. Entonces, al final, yo no sé si viste el protocolo de la Católica Santiago de los intensivistas de Bujedo y colaboradores, era, partamos regulando con volumen, te fijas, cristaloide, y después dobutamina con los ajustes finales, mientras antes decía mejor, ¿cierto? Y eso aumentaba la sobrevida y el riesgo de complicaciones. Entonces, eso es lo que ha mostrado la evidencia, fíjate, desde el punto de vista de los anestesistas, anestesiología. Muchas gracias, Carlos. Gerardo, ¿quedó bien respondida la pregunta? 4G queda claro, ¿verdad? Bueno, yo nuevamente voy a agradecer entonces a ustedes, a todos los, bueno, primero a Carlos, le agradezco de todo corazón porque yo sé que se arrepintió en el último momento de haberme dicho que sí, pero acá está. A la Dani, por supuesto. Dani, muchas gracias. Y recordarles entonces que estas temáticas y otras también en mucha mayor profundidad, por ejemplo, cómo hacer una dilución, cómo interpretar una dilución, cómo la Dani está haciendo estos programas de prehabilitación, cómo dosifica en base a los test funcionales y test de carga incremental que está haciendo. Y otras temáticas se van a tratar en nuestro diploma de postítulo de kinesioterapia respiratoria aplicada a la clínica. Así que quienes estén interesados, los invito a visitar la página web de posgrado, v.v.cl, y ahí hay un link hacia nuestro diploma. Y por último, dejar los invitados, porque nosotros en el mes de junio, última semana de mayo y junio, vamos a hacer nuestro primer curso teórico práctico, muy atingente a lo que vimos ahora, ergospirometría desde la evaluación a la interpretación clínica, en nuestro laboratorio de fisiología clínica, laboratorio 7.15 para quienes lo conozcan, así que están cordialmente invitados y nada, solamente les agradezco a todos los presentes, muchas gracias chiquillos, estudiantes, colegas y por supuesto Carlitos y Dani, un abrazo gigante. Gracias. Que estén muy bien, que les vaya bien, muchas gracias por todo, que estén bien. Chao.